los requerimientos que quisieran, que bueno, cada misma persona siempre estaba ahí. Y día tras día que iba pasando, la persona se motivaba, se levantaba y dejaba todo, dejaba a su esposa, a sus hijos pequeños, de su casa, y se iba a su trabajo. Ya regresaba por la noche y a veces todavía continuaba en su computadora, en su estudio de fotografía, y ahí seguía otras cuantas horas. Y a la mañana siguiente apenas amanecía y corría. Y así pasaron muchos años y crecieron sus hijos. Y ya lo he hecho. Y esta persona que se había esforzado tanto por construir algo para sus hijos, por tener y darles aquello que él no tuvo, empezó a darse cuenta a través de sus nietos que había otro tipo de cosas que le podían dar sentido a su vida, otras alegrías, otras circunstancias, otras motivaciones que podían hacerlo sonreír, algo que se le había olvidado. Se dio cuenta que no disfrutó a sus hijos por el querer darles algo material, y entonces empezó a encontrar el sentido a una vida diferente, ¿sí? Le encontró un eje a otras cosas, no basado en lo que era material, no en la economía, no en las cosas, en las posesiones, sino al contrario, en las vivencias, en el poder sentir a su familia y el poder disfrutar de muchas cosas que se quedan en el corazón y no las vuelven. Y llegó un momento en el que en el trabajo descubrieron que ya no era indispensable, entonces lo corrieron. Para lo que había dedicado toda su vida, se acabó en un momento, ¿no? Se dio cuenta que estaba siguiendo la gran zanahoria de lo materialista y había dejado de lado. ¿Sí? Entonces, ya con ese tiempo que tenía de más por el trabajo, pues empezó a visitar más a sus hijos, a buscar a sus nietos para de alguna forma demostrar que podía llegar a, no sé, compensar eso que había faltado en su vida con ellos. Él trataba de acercarse a sus hijos y a sus nietos, pero ellos les eran diferentes porque pues no había estado mucho tiempo con ellos y trataba de compensarle a sus nietos lo que les había faltado a sus hijos. Y sus hijos no estaban muy de acuerdo porque se sentían celosos y le reprochaban de que no les hubiera dado ese tiempo a ellos. Pues yo tomé la decisión de dejar a un lado el trabajo, muchas actividades, muchas cosas, por dedicar más tiempo a los hijos, porque se dio cuenta que la base de aprendió en los grupos de catequesis familiares y control familiar, la base de toda familia es la unión, es el diálogo, el amor entre todos. Y entonces dejó muchas actividades pues por seguir ese ideal, ¿no? Por formar una verdadera familia llena de amor, llena de paz y tranquilidad. Pero pues a veces las cosas no son como la pensaban, o sea, y surgen problemas a través del tiempo, surgen dificultades, y no entiende por qué esas dificultades para nosotros están bien, ¿no? Pero se da cuenta que todo es por un bien, un crecimiento espiritual, y el dolor hasta cierto punto nos ayuda a crecer espiritualmente, y pues gracias a Dios sigue adelante y le sigue echando ganas a su vida. ¿Cuál? Pero por lo menos de que nunca está en su casa, de repente se da cuenta que se toca la mañana. Hasta el perro quería al otro. Todos se quedan así. Ya no da. A ver, ¿cómo me dijo?
tomando partido. A punto de caer en la desesperanza, en la desesperación, en creer que todo sentido de vida se había perdido porque había perdido a su esposa y había perdido a sus hijos, se dio cuenta de que el sentido de la vida se nos da en servir a los demás, en poder compartir lo que quieras. Y ya no lo puedes compartir con tus padres, bueno, con tus hijos en este caso, con sus familiares, lo podía compartir con personas que también necesitaban de él. No debía ser egoísta y querer morirse o querer perderse, porque aún había tantas personas que él podía ayudar y que a él lo podían ayudar. El no sentirse solo, porque todos tenían la misma situación, todos sufrían, todos tenían problemas, pero que el poder ayudarse entre ellos mismos y ayudar a los demás era en cómo podían resolver sus problemas, en no sentirse solo, etcétera. Con el engaño de la esposa, él decide amarse a sí mismo, darse un tiempo, estar en terapia, y de ahí se da cuenta que si él se ama a sí mismo podrá entregar el amor a sus hijos, nietos y a la demás gente que lo rodea, sin necesidad de tener un vínculo, digamos, de familia. Pasa la bolita. Y vamos en el último momento, estando él meditando allí en el jardín, sentado a la sombra de su árbol, que se llama Dios, mirando esas hojas que iban cayendo, se dio cuenta que aún en el último momento de su vida la vida tiene sentido, y regresó con su familia, sus hijos. Por primera vez se sentó a la mesa con ellos, platicó, los abrazó y les miró a los ojos. Y en una noche estrellada, con mucha luna, salieron todos a salir, se abrazaron y desde ese momento decidieron que lo podían vivir como una familia, la familia que siempre habían deseado, que la vida tiene sentido siempre. Y en este momento, hasta el último, estaban juntos y estaban todos. Y Termino. Quedó desempleado. Bueno,